Hermanos, Dios les bendiga. Pues estamos nuevamente alabando a nuestro Dios por medio de nuestras transmisiones de los martes. ¿Qué les parece si comenzamos con una oración y después pasamos a entonar unos cantos para después dar lugar a la exposición de la palabra? Dios, te damos gracias por este tiempo. Señor, te agradecemos tus bondades, tu misericordia y gracias por permitirnos conocerte y ser nuestro Dios, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre. Amén. Vamos a entonar, hermanos. Fija o pon tus ojos en Cristo. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, el mundo la luz es su faz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa, Él dijo: contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto, anuncia la salvación hoy. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será la luz del glorioso Señor. Vamos a entonar un canto más, hermanos. Vamos a entonar Solo en Jesús. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción. Piedra angular, noble sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz, en el temor o adversidad. Consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, y en una cruz fue a morir, y demostró su gracia ahí, pues mi pecado
el cuerpo inerte del Señor, mas al tercer día llegó, resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mal, perdió el pecado potestad, del suyo soy y mío es, pues con su sangre me compró. Desde al nacer hasta al morir, sea el poder de Cristo en mí, no temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy, ningún poder, ningún afán de Él me arrebatarán, hasta que Él venga otra vez, en su poder me sostendré, en su poder me sostendré. Hermanos, así pasamos al tiempo de la predicación de la palabra. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente, llegando hasta cada hogar de nuestra iglesia, hermanos, y hoy estaremos viendo un tema, primer día de la semana, segundo día de la semana, hermanos, y nuestro tema va a estar ahí en Génesis, en 3 capítulos del libro de Génesis, en el capítulo 1, en el capítulo 3 y en el capítulo 9. Y nuestro tema de esta tarde se llama el engaño tras los derechos de los animales. Es un tema, hermanos, interesante conocer acerca de lo que la Biblia habla acerca de los animales. Y vamos a orar y ponernos en las manos de Dios para pedirle su dirección y que esta meditación sea de crecimiento espiritual para nuestras vidas. Bendito Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, rogamos, suplicamos, porque este mensaje, Señor, lo guardemos en nuestro corazón, pero también lo pongamos en práctica y podamos entender lo que dice tu palabra ahí en nuestras Biblias, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres bueno y hasta aquí nos has permitido, Señor, llegar a cada hogar de nuestros hermanos de esta congregación. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos y, Señor, que en esta tarde, Padre Santo, tú hables a través mía y podamos entender y comprender el tema. Todo te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre bendito y precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, nuestro tema, el engaño tras los derechos de los animales. Y vamos a la Biblia, en el capítulo 1, hermanos, versículo 26, nos vamos a ir, hermanos, y vamos a leer ese primer pasaje ahí. Dice la Escritura que entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el otro texto, hermano, está en Génesis 3:21, y dice la palabra de nuestro Dios: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Vamos ahí al libro de Génesis capítulo 9, versículo 1 y 2, y la palabra de nuestro Dios dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados.
Bueno, hermanos, pues ya vimos ahí los 3 textos bíblicos donde va a estar basada nuestra meditación de esta tarde. Y quiero decir, hermanos, que existen algunos que tratan de anular esta distinción de lo que dice la palabra de Dios. Y quiero hacerles una pregunta. ¿Es tan solo el hombre un animal inteligente o existe una diferencia histórica entre el hombre y los animales? Bueno, como les decía, que existen algunos que tratan de anular esta distinción. Y hermanos, el mensaje puede ser un poco trivial, pero créanme que no lo va a ser. Este mensaje, hermanos, nos habla acerca del engaño tras los derechos de los animales. Y amigo, cuando piensa que algo más disparatado, más descabellado y raro que jamás haya escuchado puede surge en algo que estamos enfrentando hoy, llevando los derechos de los animales. Y al hablar del punto de vista cristiano, deseo exponer qué hay de malo con los derechos de los animales. Y bueno, vamos primero y entremos en la palabra de Dios con la lectura nuevamente de algunos versículos ahí en Génesis, que volver a repetir, Génesis 1:26, y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Génesis 9:1-2, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Bueno, hermanos, parece que nos suene un poco ridículo o que discutamos sobre los derechos de los animales, que digamos ¿qué hay de malo con los derechos de los animales? Pero si escucha se dará cuenta que no es tan digno. Y hay algunos que creen, hermanos, que el hombre no fue creado a la imagen de Dios, sino que simplemente salió de algún lodo o fango, más de algún modo, ¿de dónde salió el lodo fango? Más de algún modo evolucionamos de este. Según ellos somos animales y todos los animales somos creados iguales. Se dice que tanto animales como seres humanos somos iguales, pero deseo hacerles saber que, pues hermanos, aquí en mi hogar amamos a los animales, tenemos animalitos y también los amamos, y hermanos, y amamos toda la creación, ¿verdad? Amamos la creación que Dios hizo. Y lo digo en caso de que usted piense que tengamos algo en contra de los animales. No tenemos nada en contra de los animales. Hace tiempo, hermanos, hace algunos años, en la casa de mis suegros, en la ciudad de Durango, ellos tenían un perrito y era muy hermoso ese animal porque era muy querido por lo que hacía este perro. Nosotros lo conocimos como Tracy y era un perro pastor alemán que mi suegra siempre le encargaba a mi suegro que le trajera sus huesos, su carne para hacerle de comer a ese perrito. Y ese perro tenía una característica por lo cual lo querían bastante, porque iba en la mañana temprano a la habitación de mi cuñado Eduardo y le metía la cabeza por el medio de las cobijas y le jalaba los pies para que él se despertara y se levantara. Y bueno, en ocasiones cuando él traía su camioneta de trabajo llena con material o herramientas, él lo subía a la camioneta y lo dejaba en la noche cuidando ahí, porque era un perro muy grande y a la vez tenía esa habilidad para cuidar de noche. Y bueno, pues hermanos, era un animalito que era muy querido en la casa de mis suegros. Pero hermanos, hoy estamos hablando
que esto que estamos hablando es algo más que una tontería literalmente, y está llegando a ser muy siniestro. De hecho, en los Estados Unidos hay una organización que se le llama PETA. ¿Y PETA qué significa? Personas por el trato ético de los animales. Este grupo ahí en Estados Unidos se encarga de estar vigilando el trato ético a los animales. Y bueno, hermanos, últimamente se sabe que esta organización entró a un restaurante de pescados y mariscos y compró unas langostas, hermanos. Compró ahí unas langostas de Maryland y las compró a un buen precio, y las compró con una finalidad: que no las desmembraran, que no las asesinaran, que no las cocieran. Y entonces ellos se llevaron estas langostas al aeropuerto y las trasladaron hasta Maryland para que ahí fueran arrojadas nuevamente al mar, ¿verdad? Y bueno, esta organización, nos cuentan por ahí que tienen un presupuesto, hermanos, de $5 millones, y es uno de los gastos presupuestarios el librar langostas. De veras que es algo increíble, pero pues esta asociación o este grupo en los Estados Unidos de eso se encarga. Hay una persona que es encargada de esta organización llamada Ingrid Newkel, que es la directora de PETA, y un día ella dijo que una rata es un cerdo, que es un perro, que es un niño, y ella no hace ninguna distinción. Y el presidente de PETA declara que sentimos que los animales tienen los mismos derechos aún que un niño enfermo, que un niño con retardo mental. Para ellos es igual los animales que un niño a esa edad y con esa condición. Y bueno, algunas personas ahí en los Estados Unidos han llegado a ser bastante violentos, y no solo escriben tonterías en libros, porque sería una cosa, pero un hombre fue arrestado, dice ahí, que un hombre fue arrestado mientras trataba de asesinar al presidente de una compañía de investigación médica. ¿Por qué, hermanos? Porque los investigadores médicos usan animales para experimentación, ¿verdad? Y bueno, lo trató de asesinar con una bomba a control remoto. Dice que hay activistas radicales que han incendiado laboratorios de investigación, han dañado restaurantes de donde venden pollo frito, han sido atacados, almacenes de pieles quemados, mujeres con abrigos de pieles han sido atacadas con pintura de spray, y bueno, granjas de pavos dicen que han sido robadas, y registros médicos han sido robados, y algunos empleados de los zoológicos han sido atacados, al igual que carnicerías saqueadas e incendiadas. Han destruido propiedades donde tienen animales, granjas, intentos de asesinato y robo, y todos han sido crímenes aceptables por los activistas de los derechos de los animales, ya que una rata es un cerdo y es un niño y no hay ninguna diferencia. Y bueno, lo que tratan de hacer es elevar a los animales a un nivel humano, pero lo que están queriendo hacer es rebajar al humano. Esa es la intención. Y los científicos de hoy, hablo de los científicos seculares, que la mayoría de ellos creen en la investigación con animales y creen que pueden utilizar animales y ser tan compasivos como ser posibles. Por ejemplo, en la investigación para la cura del cáncer o algo por el estilo, los científicos creen en esto. Y la gente de los derechos de los animales dice: usted no tiene derecho a hacer algo porque un animal es igual a un ser humano. Bueno, el científico secular responde y dice que eso es una tontería, que existe una diferencia entre los seres humanos y los animales. Pero luego le preguntan a este científico evolutivo cuál es la diferencia que existe entre un animal y un ser humano. Pero resulta que el científico no puede contestar esta pregunta, no la puede responder. Y él sabe que hay, pero no conoce la palabra de Dios, entonces no puede contestar esta pregunta. Él está en un dilema
Y es irónico, hermanos, esta situación. Y él sabe la diferencia, pero se cree en la evolución. La evolución. Los defensores de los animales los quieren atrapar y él no puede discutir con ellos porque realmente no conoce esa diferencia en la palabra de Dios. Y bueno, pero hablo de científicos seculares que ellos realmente se encuentran en un dilema, ¿verdad? Ahora quiero hablar acerca de 2 o 3 puntos para que queden claros en nuestra mente sobre la pregunta que hay de malo con los derechos de los animales. Y lo primero que quiero que note es la creación del hombre y la creación de los animales. Y vayamos nuevamente a Génesis capítulo 1 versículo 26, donde dice la Biblia que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señorece en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y bueno, hermanos, como ustedes verán, necesitamos regresar a las primeras páginas de la palabra de Dios, cómo llegó a ser todo ser. Y existen 3 respuestas posibles. Y estas 3 respuestas posibles vamos a decirles cuáles son. La primera es, pues, es la evolución atea. Y comenzamos como un protozoario primitivo, luego ese protozoario llegó a ser un gusano, y luego un pez, luego un anfibio, luego un reptil, luego un pájaro, luego un mamífero y por último el hombre. Y si usted cree, pues, adelante, pues yo lo rechazo. ¿Por qué lo rechazo? Por razones lógicas como por razones teológicas. Y lo rechazamos por razones morales. Pero la evolución atea, esa es una respuesta. La segunda es, la otra es la evolución teísta. ¿Qué nos dice esta evolución? Que la gente dice, bueno, no es la evolución atea, Dios lo hizo, ¿verdad? Dios hizo la evolución y usted no puede montar un caballo en 2 direcciones. Eso no cuadra con la Biblia y no hay forma que pueda encajar en la Biblia. Es imposible teológicamente, filosóficamente y lógicamente leer la Biblia y creer en la llamada evolución deísta. Bueno, pues la tercera es, la alternativa es que Dios creó al hombre y a la mujer exactamente como dice la palabra de Dios. Y yo lo creo que me asombra cómo el hombre ansía hacer de sí mismo un mono. Así que usted ve la creación del hombre y de los animales y deseo que vean la comparación entre el hombre y los animales. Dice que el hombre es un animal, pero no es un animal, porque algunos piensan que somos similares a los animales, que por ello somos animales. Por ejemplo, hay una similitud en diseño. Fíjense bien, hay una similitud en diseño, y el diseño de los hombres y los animales es algo semejante. Todos los edificios, la mayoría de los edificios tienen piso, tienen paredes y tienen techo. Y quiero decir, forman parte del edificio. ¿No es así? Bueno. Y como la casa de un perro tiene piso, tiene paredes y techo, una mansión igualmente tiene piso, tiene techo, tiene paredes. ¿No es eso una prueba positiva que la mansión evolucionó de la casa de un perro? ¿Por qué usted puede ver la similitud en diseño? Que no todo lo que significa es que el mismo arquitecto diseñó las dos, es todo lo que significa, porque ambos estarían en el mismo vecindario, en el planeta Tierra. Ese es nuestro vecindario. Entonces, vamos a ver cuáles son esas diferencias entre los animales y los humanos. Y vamos a ver otra vez la creación del hombre y los animales, y entre la comparación del hombre y los animales. Pero pensemos en el contraste, hermanos, el contraste entre el hombre y los animales. Ese contraste es igual. ¿Cuál es la diferencia?
¿Cuál es la diferencia entre los hombres y los animales? Bueno, primeramente quiero decir que el hombre al nacer se le da una capacidad. El hombre, un anhelo de Dios, se le da capacidad y la capacidad es un anhelo de Dios. Sí, es un anhelo de deidad, dice Génesis 1:26. Vamos nuevamente a hablar sobre ese texto. Si dice ahí que entonces dijo Dios que hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios, hermanos, Dios es espíritu. Las plantas tienen cuerpo, pero no tienen alma. Los animales tienen cuerpo y alma. Y el alma es la mente, la emoción y la voluntad. Los animales tienen alma, pero solo el hombre tiene espíritu. El hombre fue creado a la imagen de Dios porque la Biblia lo dice en Juan 4:24. ¿Qué dice ahí? Que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y bueno, en Génesis 2:7, hermanos, la Biblia dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y esto hace diferente a los animales con el cuerpo. Conocemos el mundo debajo de nuestros pies, con el alma el mundo a nuestro alrededor y con el espíritu el mundo sobre nuestras cabezas. Bueno, el hombre es creado a imagen de Dios y esa imagen es física, es la imagen espiritual de Dios. ¿Y cuál es el contraste? Que el hombre anhela conocer a Dios y el hombre tiene la capacidad para dominar. El hombre fue hecho para gobernar y él está y estará en gran manera en dominio sobre las criaturas. Y eso fue dado por Dios desde el principio, dice la Biblia, hermanos. En el Salmo 8:6-8, hermanos, Salmo capítulo 8, versículo del 6 a 8, dice la Biblia ahí: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Dios nos dio dominio, ¿sí? Adán perdió ese dominio, pero el último Adán, el Señor Jesús, no lo perdió. Y bueno, cuando Jesús estuvo sobre la tierra, Él tenía dominio sobre las bestias del campo. Él dijo: tráiganme un asna no domada para cabalgar al entrar a la ciudad de Jerusalén. Y bueno, hermanos, pues una sugerencia, ¿verdad? Que usted nunca trate de subirse a una burra no domada, ¿verdad? Porque pues Jesús lo hizo. ¿Por qué lo hizo Jesús? Porque Él tenía dominio sobre las aves de los cielos y Él le dijo a Simón Pedro: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Trate de hacer cantar un gallo, hermanos, o que deje de cantar, no puede hacerlo usted. Solo Dios puede hacerlo porque Él tiene dominio sobre los animales. Y Jesús lo hizo porque tenía dominio sobre las aves del cielo. Jesús tenía dominio sobre los peces del mar. ¿Se acuerda cuando andaban los cobradores de impuestos y buscaron a Jesús para que pagara sus impuestos? Y cuando llega ese tiempo de pagar impuestos, le dijo a Pedro: ve al mar, echa el anzuelo y en el primer pez que saques en su boca hallarás una moneda. Pues aquí vemos cómo Jesús guió a ese pez, hermano, como un proyectil dirigido hacia una moneda que se cayó del bolsillo de un pescador del mar de Galilea, ¿verdad? Vemos ahí, y luego lo guió, hermano, al pez con su radar espiritual hacia su anzuelo, y él tenía dominio sobre todas estas cosas, hermano. Y este es el dominio que el último Adán recobró, porque el primer Adán lo tuvo, pero el primer Adán lo perdió. Y ver los animales
ver los animales, hermanos, no pueden pecar porque son criaturas químicas. Pero el hombre tiene mucho más. El hombre tiene el Espíritu de Dios para guiar. Y Dios le dio la libertad de escoger que los animales no tienen. Por lo tanto, el hombre, con su libre albedrío, capacidad de elegir entre lo bueno y lo malo, creado un poco menor que los ángeles, por su maldad, hermano, ha llegado a ser inferior que los animales. Los hombres hacen cosas que los animales no harían porque tienen la capacidad de depravación. Había dos chimpancés, hermano, muy buen ejemplo, que dialogaban sobre el libro de Carlos Darwin y la descendencia del hombre. Al leer el libro observaron a su alrededor todo el crimen y todo lo que sucede en las ciudades, como lo muestra. Y un simio le dijo al otro simio: el hombre descendió por la maldición, pero no descendió de nosotros. Y bueno, hermanos, unos simios también tuvieron un bebito, y cuando examinaban al monito para ver si era normal, la mamá le informó al papá de ese monito: sí, parece que el bebito es normal. Y el papá mono respondió: estoy agradecido, tenía miedo de la evolución. Fíjese hasta dónde. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo estaremos? ¿Verdad? Esos monitos, dice ahí la reflexión, pues tenía miedo de la evolución. No hay nada bueno en nosotros. Y bueno, quiero decirles que el hombre se hunde más bajo que los animales, porque los animales, hermanos, no pueden subir tan alto como el hombre puede subir, criado a la imagen de Dios. ¿Y cuál es la última diferencia del hombre? Hermanos, que el hombre tiene el anhelo por conocer a Dios, y tiene la capacidad de dominio, y tiene la capacidad de depravación, y el hombre tiene interés por su destino. Ningún animal sabe que va a morir. Él no piensa, hermanos, sobre la muerte. Y cuando un elefante va a un cementerio de elefantes, no sabe para qué va. Eso es un instinto. Y verá, Dios dio instinto a los animales que no dio a los seres humanos. Discernimiento y conocimiento espiritual que no dio a los animales. ¿Cuál es el plan de Dios para nosotros en relación con los animales? Quiero decir que ¿de qué se trata todo esto? ¿Podemos matar a los animales para alimentarnos? ¿Es usted más compasivo que Jesús, que comió pescado asado? Por supuesto que comemos, hermanos, comemos. Pero jamás, hermano, piense usted que es más justo que el Señor Jesucristo, quien crió todas las cosas. Dios dice: todo te he dado esto para alimento. Y Dios dio animales limpios para comer, no los inmundos o sucios para alimentarnos. Y podemos usar animales para minimizar el sufrimiento humano, y por supuesto que sí. ¿Podemos usarlos para investigación? Sí. ¿Entonces debemos ser crueles con los animales? Absolutamente no. La crueldad innecesaria, no. La Biblia dice en Proverbios 12:10, Proverbios 12:10, el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. ¿Debemos amar la creación de Dios? Claro que sí. ¿Debemos ser defensores del medio ambiente? Sí. Este es el mundo de mi Padre, pero debemos poner a los animales al mismo nivel que los hombres creados a semejanza de Dios. Rotundamente no. Debemos enseñar a los niños que son tan solo animales que descienden de ellos. Si lo hacemos, no se sorprendan si comienzan a vivir como los animales por la autopreservación, autopropagación y autograficación. Para esto viven los animales. De hecho, la naturaleza, esa vive por la ley del diente, del colmillo y de la garra. Y esta gente que protesta frente a las carnicerías, les sugiero que se vayan a Alaska y se pongan de pie frente a un oso koyak cuando está comiendo su salmón. Y bueno, pues ahí deberían de comenzar ellos a ver cómo les va.
Y quiero decirles, hermanos, que Dios nos dio las criaturas para comida. Y existe una cadena alimenticia, pero Dios nos crió para Él. Agustín de Hipona, hermanos, decía él que nuestros corazones están inquietos hasta que descansen en Dios. Usted no es un animal, usted fue creado a la imagen de Dios. Hermanos, reflexionemos, meditemos, vayamos a la Biblia, revisemos los textos bíblicos que yo les acabo de mencionar. Pídanle a Dios que les dé ese conocimiento y puedan entender. Amamos a los animales porque también es parte de la creación que Dios hizo, pero hay una diferencia entre los animales y el ser humano, ¿verdad? Los animalitos no tienen el mismo valor que los niños aún enfermos, jamás, ¿verdad? Hermanos, pues reflexionen, mediten en la palabra de Dios y que sea Dios el que hable a su corazón y a su mente. Dios los bendiga. Amén.